Bueno, licenciada, compañeros todos, tengan muy buenas tardes. Hoy voy a exponer en el curso de legislación e inserción laboral el tema participación de las utilidades de la empresa. Comenzamos. En el decreto de la ley número 892 se regula que el derecho de los trabajadores no tienen que participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadas de rentas de tercera categoría. Su norma consiste en un reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo número 00998 RTR en adelante el reglamento, que esto les obliga, ¿no?, a repartir utilidades a las empresas, a sus trabajadores. ¿Qué participación de las utilidades de las empresas? ¿Qué es? La participación de las utilidades es un decreto reconocido constitucionalmente, lo cual establece que el Estado no reconoce su derecho a los trabajadores en que participen en la reparticipación de las utilidades de la empresa, y que esto promueve otras formas de participación y que tiene por objetivo de alguna manera acceder a las utilidades que el empleador, como consecuencia de su gestión empresarial, no puede percibir. ¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Todas las empresas del régimen de las actividades privadas que cuenten con más de 20 trabajadores que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, según la ley del impuesto a la renta, siempre que obviamente produzcan una renta anual, ¿no?, antes de impuestos, sobre la cual se determinan utilidades laborales. El monto a distribuir es un porcentaje a distribuir de acuerdo a las actividades de la empresa. La participación en las utilidades se calcula sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del impuesto a la renta. Que la utilidad se divide en dos, ¿no? El 50% en función a los días de los laborados y 50% en función de la remuneración. Una vez determinado este monto, en el artículo 2 de la ley se dispone la aplicación de distintos porcentajes de la renta anual antes de impuestos según corresponde a la actividad, ¿no? Que en la empresa el 10%, en empresas pesqueras es el 10%, y en empresas de telecomunicaciones en el 10%, empresas industriales es el 8%. En las empresas mineras son el 8%, en las empresas de comercio por mayor y por el menor y restaurantes. Y el 5% es en empresas que realizan otras actividades. Distribución sobre la base de los días laboral, pues, 50%. El 50% del monto que representa el porcentaje de la renta neta corresponde a las actividades de la empresa, que se distribuirá entre los trabajadores que laboran de la empresa. En el año 2018, de acuerdo al número de los días laborados, que por todos y cada uno de ellos, para tales afectos, se dividirá dicho monto entre la suma total de sus días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador.
Como vemos, el 50% de utilidades por distribuir, ¿no? Sobre el número de total de días que ha laborado de todos los trabajadores. Se multiplica por el día de laborados por cada trabajador y como resultado eh, se genera una participación según los días laborados, ¿no? Días laborados en el índice A del artículo 2 de la ley se precisa que se entiende por días laborados los días real y efectivamente trabajados. En este contexto y según precisión reglamentaria, solamente se tomarán en cuenta los días efectivamente trabajados y de esta únicamente aquellos en los cuales el trabajador laboró en forma completa. Se consideran también días laborados las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto por mando legal expreso. En caso de ausencias. En ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto legal. Consideramos en una interpretación restringida que se enmarcan dentro de estos alcances aquellas inasistencias de trabajo permitidas por la ley expresa que con aplicación para todos los efectos legales en ese contexto se encuentran comprendidos, ¿no? Uno, los permisos o licencias que los trabajadores, ¿no? Y dirigentes sindicales, lo que se refiere en el artículo 32 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Hasta el límite de 30 días pueden, por año calendario y por dirigente pueden solicitar las licencias o permisos. La sanción tributaria de cierre de establecimientos, supuesto, la cual según los establecimientos que el artículo 183 del Código Tributario, durante todo el tiempo que en el local permanezca cerrado, el empleador se encuentra obligado a pagar a sus trabajadores la remuneración correspondiente. 3. En el caso de la suspensión del contrato de trabajo debido a un caso fortuito o fuerza mayor, en que en el artículo 23 del reglamento tuvo de la Ley de Fomento del Empleo. Trabajadores a tiempo parcial. En el caso de estos trabajadores se deben sumar las horas laboradas de acuerdo a la jornada parcial cumplida por cada trabajador, proyectándolas en un cumplimiento de jornada ordinaria vigente al centro de labor, ¿no? Personal no sujeto a horario o control. En este caso, que los trabajadores no se encuentren comprendidos en la obligación de cumplir un determinado horario. No están sujetos a la marcación de tarjetas u otros medios de control de ingreso u salida. Llámese personal de dirección no sujeto a fiscalización inmediata o personal de confianza exonerado de marca, registro de control de asistencia. Debe considerarse como días efectivos de trabajo todos los días laborados de la empresa, salvo prueba contraria. En este caso vemos que los trabajadores a veces no están sujetos a que cumplan como, como utilizar, ¿no? Un control de asistencia por tarjetas u otros medios de control de ingreso, ¿no? Cuando entran a trabajar. Plazo para repartir. El establecimiento con el artículo del 6 del decreto legislativo número 892, la entrega de la participación en las utilidades deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales del calendario, siguiente al vencimiento del plazo legal para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta en el 2018. 5. Vencido el plazo reseñado y previo requerimiento por escrito de parte del trabajador para que el empleador efectúe el pago.
La liquidación. El monto del pago de la participación en las utilidades de las empresas deberá entregarse a los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio. Una liquidación que precise la forma en que ha sido calculado o no. Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 7 de la ley, en el decreto legislativo número 1310, que aprobó algunas medidas adicionales de simplificación administrativa con incidencia laboral. Estableció que todo tipo de documentos laborales en el empleador puede sustituir su firma o hológrafa manuscrita y el sellado manual por su firma digital según la legislación civil peruana, o su firma electrónica, conforme al regulado por la ley número 27269. El momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas deberán entregar a los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una liquidación que precise la forma en que ha sido calculado. Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 7 de la ley. ¿Qué empresas no están obligadas a repartir utilidades? Las empresas autogestionarias, cooperativas y comunales, las empresas individuales, las sociedades civiles y en general todas las empresas que no excedan los 20 trabajadores están exonerados a repartir utilidades. ¿Cómo se hace el cálculo para determinar la cantidad de trabajadores de una empresa? En esto se establece si un empleador excede o no el número de trabajadores para el reparto de utilidades. Se suma el total de trabajadores que hubieran laborado para en cada mes de ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre 12. Cuando en un mes varía el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en cuenta el número mayor redondeado a la unidad superior siempre y cuando la fracción que resulta fuese igual a mayor a 0.5. ¿Cuál es el porcentaje a repartir en caso de las empresas que está obligada a otorgar utilidades? Las empresas que están obligadas a repartir, ¿no?, el porcentaje condicionado en las actividades principales que desarrollará cada una de ellas. Las empresas pesqueras es el 10%, empresas telecomunicaciones 10%, las empresas industriales 10%, mineras 8%, de comercio y restaurantes 8%, las empresas que realicen otras actividades el 5%. Estas empresas no responden por el pago de las utilidades a dicho personal, pues no son trabajadores. El beneficio será cubierto cuando corresponda por la propia empresa, ¿no?, del servicio de los que son dependientes. 2. La ley 28873 dispone que el saldo de la renta imponible a que se refiere al artículo 4 del decreto legislativo número 89.2 es aquel que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio. Sí que está incluida la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades. La definición de alimentación principal la encontramos en el artículo 12 del TUO del decreto legislativo número 650. Ley de compensación por el tiempo de servicios, que establece que se entiende por alimentación principal, que está incluido el desayuno, almuerzo o refrigerio de mediodía cuando se sustituye, ¿no?, y la cena o comida. 4. Por reducción del descanso vacacional, también, ¿no? El 5. Cronograma para la presentación de la declaración jurada antes reseñada figura en la resolución de superintendencia número
015-2019, no por la SUNAT. Una vez ubicada la fecha de corresponde a la empresa y que está en función al último dígito de su RUC. El plazo para el reparto no vence dentro de los 30 días naturales, ¿no? Para que se pueda repartir las utilidades. Bueno, licenciada, compañeros, eso es todo. Bien, Jan, felicitarte por la participación del día de hoy. No sé si de parte de los compañeros o pudiera tener alguna pregunta, alguna duda que podríamos compartir en estos momentos acerca del tema, ya que el tema que se trata es muy importante. Nosotros tenemos que saber lo que no debemos de considerar en este aspecto acerca de las utilidades de la empresa, ¿no? Debemos saber cuáles son también nuestros derechos, ¿no? De repente somos parte o socio y, ¿no? Es de extrema interés. ¿Alguna pregunta de parte de los compañeros? Bien jóvenes. Agradecer